El llanto de la noche rompía el silencio de la casa mientras Chris miraba la silueta de Emily a través del pasillo iluminado por la luz de la luna. Sus manos temblaban, y no era por frío. Era por el miedo, por la rabia contenida, por la traición que lo quemaba desde dentro. Había descubierto algo que jamás imaginó. La mujer que amaba, la que esperaba un hijo suyo, tenía secretos más profundos que su propio corazón. Lo peor no era eso. Lo peor era que él, ciego por el amor, había permitido que otra persona jugara con ella, que la humillara sin saberlo, mientras él miraba impotente desde la sombra. Emily estaba sola, abrazando su vientre con delicadeza, mientras lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. Chris la escuchó murmurar el nombre de aquel hombre que la había humillado, un amante arrogante, seguro de que podía pisotearla sin consecuencias. Él apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra que había escuchado, cada insulto que había soportado, se grabó en su memoria como fuego vivo. No era solo la humillación lo que lo enfurecía, era la traición silenciosa de un sistema, de una comunidad que parecía mirar para otro lado, la Joa que controlaba todo con reglas injustas, que protegía a quienes tenían poder y dinero, mientras gente como ellos sufría. Chris sabía que la vida no era justa, pero jamás había sentido tanta impotencia. Se acercó a Emily con pasos lentos, temiendo romper algo más que su silencio. «Nunca más dejaré que alguien te haga daño así», murmuró, y ella lo miró con ojos llenos de miedo y alivio a la vez. Él no entendía completamente cómo había llegado a este punto, pero sabía que debía actuar. La venganza no era solo por él, sino por su hijo que aún no nacía, por la mujer que amaba, y por todo lo que habían perdido mientras otros jugaban con su dignidad. La comunidad estaba en su contra, como siempre. Los vecinos chismosos, la Joa controlando cada pequeño detalle de sus vidas, cada pintura, cada césped, cada verja, como si fueran prisioneros en su propio hogar. Chris había intentado siempre seguir las reglas, mantener la paz, pero ahora comprendía que las reglas eran un juego de poder que no lo protegería a él ni a Emily. Si quería justicia, tendría que romperlas. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a golpear los cristales de la ventana, Chris recordó algo que su padre siempre le decía: la venganza no es solo castigar al culpable, hijo. Es recuperar tu vida, tu honor, tu paz. La tormenta exterior parecía reflejar la que rugía en su corazón. Cada trueno era un recordatorio de que algo debía cambiar. Y mientras escuchaba el llanto de Emily mezclado con el viento, hizo una promesa silenciosa: haría que todos aquellos que la humillaron pagaran, sin importar cuánto poder tuvieran. Pero antes de actuar, necesitaba entender. Necesitaba conocer la verdad completa sobre la familia de Emily, sobre la riqueza secreta que ella ocultaba incluso para él. Nunca sospechó que detrás de su sonrisa dulce, de su delicadeza maternal, existiera un mundo de secretos que podría cambiar su vida para siempre. Y mientras lo pensaba, sintió una mezcla de miedo y excitación. El miedo era por lo que vendría, la excitación era por la justicia que planeaba tomar. Chris se acercó a la ventana y miró el vecindario. Todo parecía tranquilo, casi perfecto, pero él sabía que esa perfección era falsa, construida sobre mentiras, traiciones y reglas que aplastaban a los inocentes. En ese momento comprendió que la venganza no sería solo personal, sería también un desafío a un sistema entero, a una comunidad que protegía a los poderosos y despreciaba a los débiles. Cada paso que daría desde ahora sería calculado, paciente, silencioso. Cada movimiento sería para restaurar lo que les habían robado, para que Emily y su hijo crecieran en un mundo donde nadie pudiera intimidarlos otra vez. Emily se durmió finalmente, agotada, y Chris se quedó despierto, repasando cada palabra, cada gesto del hombre que la había humillado. Su rostro se endureció. No habría compasión. No habría errores. Solo justicia. Y aunque sabía que el camino sería doloroso, incluso peligroso, por primera vez en mucho tiempo sintió claridad. No sería solo la venganza de un hombre traicionado, sería la de un futuro padre dispuesto a luchar por su familia contra todos, incluso contra aquellos que parecían intocables. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza la casa, Chris comenzó a trazar mentalmente su plan. Cada detalle debía ser perfecto. Cada movimiento, silencioso. Cada aliado, cuidadosamente elegido. La Joa podía intentar detenerlo, los vecinos podían murmurar, pero nada impediría que la verdad saliera a la luz y que aquellos que humillaron a Emily sintieran el peso de su propia corrupción. La justicia estaba en sus manos,
y la paciencia sería su arma más poderosa. Y en esa tormentosa madrugada, mientras el mundo dormía ajeno, Chris cerró los ojos y juró en silencio: nadie destruiría a su familia otra vez. Nadie. El sol apenas empezaba a asomar cuando Chris salió al jardín, todavía empapado de pensamientos y rabia. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos en la entrada y la tierra húmeda olía a promesa de cambios, aunque él sabía que esa promesa venía acompañada de dolor. Emily aún dormía, y él la observó por un momento, sintiendo cómo el amor y la furia se mezclaban en su pecho. Sabía que la vida que tenían hasta ahora había sido una mentira, pero también sabía que podía reconstruirla, paso a paso, golpe a golpe, contra quienes se atrevían a humillarlos. Su primer desafío era enfrentar la Joa. Durante años, esas personas habían dictado reglas absurdas, vigilado su jardín, criticado su cercado, e incluso amenazado con multas ridículas solo para demostrar su poder. Pero Chris estaba cansado de ceder. Esta vez no se trataría de cumplir las normas, se trataría de usarlas, de encontrar cada cláusula, cada fallo, cada pequeño resquicio legal para voltear la balanza a su favor. Había pasado toda la mañana revisando documentos antiguos, comunicados de la Joa y actas de reuniones que la mayoría de los vecinos ignoraban. Cada línea que leía aumentaba su determinación. Si la comunidad pensaba que podían aplastarlo, estaban equivocados. Mientras tanto, Emily despertó y lo encontró junto al escritorio, rodeado de papeles y anotaciones. Su rostro reflejaba cansancio, miedo y sorpresa. «Chris, ¿qué haces?», preguntó, tratando de sonar calmada, pero la tensión en su voz delataba su preocupación. Él la miró y, por primera vez en días, permitió que una sonrisa pequeña apareciera. «Preparándome», dijo con firmeza. «Preparándome para que nadie pueda hacernos daño otra vez». Emily lo observó, insegura. No entendía completamente la magnitud de lo que estaba planeando, pero confiaba en él. Habían pasado por demasiado juntos, los insultos, la humillación, la sensación de que todo el mundo estaba en su contra. Y aunque aún no sabía todo sobre su familia, algo en la mirada de Chris le daba seguridad. «Solo prométeme que todo será por nosotros», murmuró. Él asintió sin dudarlo. Cada paso, cada decisión, cada pequeño movimiento en este juego de venganza estaba destinado a protegerlos a los dos y al bebé que estaba por nacer. El primer movimiento fue silencioso pero decisivo. Chris comenzó a hablar con vecinos que también habían sido ignorados por la Joa, aquellos que sabían que las reglas eran manipuladas para favorecer a unos pocos. Poco a poco, creó una red de aliados, personas cansadas de la injusticia, dispuestas a respaldarlo. Cada conversación le daba más información, más armas. La comunidad estaba dividida, y él planeaba usar esa división para hacer temblar a los que creían intocables. Pero no todo era estratégico. Chris también necesitaba entender al hombre que había humillado a Emily, al amante arrogante que creía que podía jugar con su vida sin consecuencias. Investigó discretamente, contactó a antiguos colegas, y comenzó a descubrir secretos que el otro creía enterrados. Cada verdad que aparecía fortalecía la furia de Chris, pero también le enseñaba a esperar el momento correcto. La venganza no sería impulsiva, sería perfecta. Emily, mientras tanto, comenzó a sentirse más fuerte. La presencia silenciosa de Chris, su determinación, le recordaba que no estaba sola. Juntos empezaron a hablar de planes futuros, no solo de la venganza, sino de la vida que querían para su hijo. Había lágrimas, sí, y discusiones, pero también risas pequeñas que aparecían como destellos de esperanza. La sanación comenzaba a abrirse paso entre el dolor, recordándoles que incluso en la traición y la humillación había lugar para reconstruir el amor y la confianza. El conflicto con la Joa se intensificó semanas después. Chris comenzó a presentar quejas formales, a señalar irregularidades y a documentar cada abuso de poder. Los miembros de la Junta empezaron a sentirse amenazados, incapaces de entender cómo alguien tan aparentemente normal podía desafiar su autoridad. Cada carta, cada evidencia presentada, los obligaba a retroceder, a cuestionarse a sí mismos. Y mientras la comunidad observaba, muchos empezaron a alinearse con Chris, entendiendo finalmente que las reglas habían sido siempre injustas. Pero Chris no estaba satisfecho solo con el sistema, quería justicia completa, personal y emocional. Cada vez que veía a Emily sufrir un recuerdo de la humillación pasada, cada vez que escuchaba cómo el amante la había menospreciado,
su resolución se fortalecía. Sabía que la confrontación final debía ser más que una victoria legal, debía ser un despertar para aquellos que pensaban que podían controlar y destruir sin consecuencias. Una noche, mientras Emily dormía, Chris repasó todos los movimientos futuros en su mente. Imaginó el enfrentamiento con el amante, la revelación de secretos que cambiarían vidas, la caída de la Joa que siempre creyó intocable. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Cada paso que daría estaba diseñado para restaurar la dignidad, para asegurar que nadie volviera a pisotear a los suyos. Y mientras la luna iluminaba la casa silenciosa, Chris comprendió algo importante: la venganza no solo se trataba de castigar. Se trataba de sanar, de proteger, de demostrar que incluso en un mundo injusto, la verdad y la justicia podían prevalecer. Y con ese pensamiento, cerró los ojos por un momento, sintiendo por primera vez que el plan que había iniciado no solo cambiaría su vida, sino también la de Emily y su hijo. La tormenta interior de Chris no había terminado, pero ahora sabía que estaba listo para enfrentarlo todo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un ritmo constante de preparación. Chris no dormía tanto como antes, su mente no descansaba. Cada detalle de la vida del amante de Emily, cada documento de la Joa, cada rumor entre vecinos era una pieza del rompecabezas que iba ensamblando con precisión casi obsesiva. Emily lo observaba desde la cocina una tarde, viendo cómo él tomaba notas, revisaba contratos y hablaba por teléfono con una determinación que parecía consumirlo. «Chris, ¿no crees que esto es demasiado?», preguntó, con la voz temblorosa, pero él solo la miró con ojos intensos y dijo: «No puedo quedarme quieto mientras nos pisotean, Emily. No puedo». La humillación que Emily había sufrido no era solo un recuerdo. Era una herida abierta que todavía sangraba cada vez que alguien mencionaba el nombre del hombre que la había avergonzado. Chris lo sabía y sentía cada latido de rabia como un recordatorio de que la venganza no podía esperar. Pero también comprendía que no podía precipitarse, cada movimiento debía ser silencioso, estratégico, perfecto. La justicia que planeaba debía ser total, visible y memorable. Una tarde, mientras revisaba antiguos correos electrónicos y registros de llamadas, Chris descubrió algo que lo dejó helado. El amante de Emily tenía conexiones directas con algunos miembros influyentes de la Joa. Sus abusos habían sido protegidos por un sistema corrupto que solo favorecía a los poderosos. La indignación le quemó el pecho, pero también le dio claridad. Esto ya no era solo personal, era un desafío contra un sistema entero, una batalla contra la injusticia que se escondía detrás de sonrisas falsas y jardines bien cuidados. Emily lo miraba, preocupada y confundida. Sabía que Chris estaba cambiando, que su dolor y su amor se estaban transformando en algo más grande, algo que la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. «Chris, ¿qué vamos a hacer exactamente?», preguntó, y él la tomó de las manos, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. «Vamos a mostrarles que no pueden jugar con nosotros, que no pueden destruirnos ni a ti ni a nuestro hijo. Y vamos a ganar, Emily. Vamos a ganar todo lo que nos han quitado». El plan comenzó con pasos pequeños pero contundentes. Chris reunió pruebas, documentos y testimonios de vecinos que habían sufrido injusticias similares. Cada detalle se archivaba meticulosamente, cada evidencia se preparaba para un momento en que la verdad no pudiera ser ignorada. La red de aliados crecía lentamente, personas que habían callado durante años pero que ahora veían en Chris a alguien capaz de desafiar el sistema. La sensación de poder silencioso comenzó a instalarse en él, pero no era arrogancia, era concentración pura, fría y calculada. Pero la tensión emocional no desaparecía. Emily tenía noches en las que lloraba en silencio, recordando la humillación, preguntándose si algún día podrían vivir sin miedo. Chris la abrazaba, prometiéndole que todo estaría bien, que la tormenta que habían vivido se convertiría en algo nuevo, algo justo. Y mientras la consolaba, él mismo sentía como la rabia y el dolor se mezclaban con amor y determinación. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, era un recordatorio de lo que estaba en juego: su familia, su hijo, su dignidad. La confrontación con el amante de Emily estaba tomando forma en la mente de Chris. Sabía que no sería fácil, el hombre confiaba en su poder, en su posición social, en que nadie se atrevería a desafiarlo públicamente. Pero Chris tenía algo que él no: verdad, evidencia y un corazón decidido a proteger lo que era suyo. Cada movimiento del otro estaba siendo monitoreado discretamente,
cada error potencial registrado y guardado para el momento correcto. Una noche, mientras revisaban los documentos de la JOA, Emily preguntó en voz baja, «Chris, ¿y si algo sale mal?». Él la miró fijamente, viendo el miedo en sus ojos, y le acarició la mejilla. «Entonces nos levantamos, Emily. Nos levantamos y seguimos. No podemos permitir que nos rompan otra vez. Esta vez, seremos nosotros quienes dictemos las reglas». La determinación en su voz hizo que Emily sintiera una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podrían vencer. La JOA comenzó a notar que algo estaba cambiando. Cartas formales, quejas bien documentadas, rumores entre vecinos, pequeños actos de desafío que parecían inofensivos, pero que acumulaban presión. Chris estaba moviendo sus piezas con precisión, y la tensión en la comunidad se podía cortar con un cuchillo. Algunos miembros de la junta comenzaron a sentirse inseguros, otros, resentidos, intentaron desacreditarlo, pero él siempre tenía evidencia, siempre estaba un paso adelante. Pero lo más importante estaba por llegar, la confrontación directa con el hombre que había humillado a Emily. Chris sabía que la venganza no sería completa sin ese momento. Cada noche repasaba los escenarios, cada reacción posible, cada manera de exponerlo públicamente sin dar margen a la manipulación. No sería solo una humillación, sería una lección, una demostración de que nadie podía destruirlos impunemente. Mientras la luna iluminaba la habitación, Chris y Emily se sentaron juntos, tomados de la mano, sabiendo que el momento decisivo se acercaba. Habían pasado por dolor, miedo y traición, pero también por amor y esperanza. Y mientras la tormenta exterior rugía suavemente, Chris comprendió que la venganza que planeaban no era solo castigo, era justicia, sanación y un futuro para su familia donde nadie volvería a intimidarlos. Esa noche, mientras Emily dormía finalmente en paz, Chris miró por la ventana, respirando profundamente. El plan estaba listo. El momento estaba cerca. Y en su corazón, la mezcla de miedo, amor y furia se transformó en una certeza absoluta: nadie destruiría a su familia otra vez. La mañana en que todo cambiaría llegó silenciosa, como un enemigo que acecha antes del golpe. Chris se despertó antes del amanecer, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una calma extraña que solo podía nacer de la certeza de que estaba preparado. Emily todavía dormía, su rostro iluminado por los primeros rayos de sol, ajena a la tormenta que se acercaba. Chris la observó por un momento, recordando todo lo que habían sufrido, la humillación, la traición, el miedo constante de ser aplastados por un sistema que protegía a los poderosos. Cada lágrima, cada insulto, cada injusticia había construido la resolución que ahora lo impulsaba. Primero debía enfrentarse a la JOA. No era solo una cuestión de reglas, sino de demostrar que nadie podía manipularlos. Chris caminó por los pasillos del vecindario, entregando pruebas a vecinos aliados, mostrando actas de reuniones, correos electrónicos y documentos que demostraban la corrupción de los líderes de la comunidad. Los murmullos comenzaron a esparcirse. La JOA no era invencible. Cada miembro que pensaba que podía intimidarlo comenzó a mirar con incertidumbre, sabiendo que sus secretos y abusos podían salir a la luz en cualquier momento. Chris sintió un extraño orgullo silencioso. La justicia no era solo personal, estaba tomando forma para todos los que habían sido ignorados o aplastados. Mientras la tensión crecía en la comunidad, Chris también se preparaba para la confrontación directa con el amante que había humillado a Emily. Sabía que este momento debía ser perfecto, evidencia irrefutable, testigos dispuestos y la verdad revelada de manera que nadie pudiera ignorarla. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada reacción. Esta no era una simple venganza, era la reconstrucción de la dignidad de Emily y su futuro hijo. Emily, por su parte, había comenzado a sentir una fuerza interior que no había experimentado antes. Su dolor todavía estaba presente, pero se mezclaba con esperanza y determinación. Chris le había mostrado que podían luchar, que podían ganar, y ella confiaba en él completamente. Mientras se preparaba para enfrentar al hombre que la había humillado, sintió una mezcla de miedo y liberación. Por primera vez en mucho tiempo, entendía que no estaba sola y que la verdad podía ser su escudo más poderoso. Cuando llegó la hora, Chris y Emily llegaron a la mansión del amante, un lugar que siempre había sido símbolo de poder y arrogancia. Cada paso que daban estaba calculado, cada mirada, cada gesto estaba lleno de tensión. El hombre los recibió con su usual aire de superioridad,
confiado en que nada podría desafiarlo. Pero Chris estaba preparado. Sacó un sobre con pruebas, fotos, correos electrónicos y testimonios que mostraban sus abusos, sus manipulaciones y cómo había humillado a Emily. Los ojos del hombre comenzaron a estrecharse al ver cada evidencia, sabiendo que esta vez no podía controlar la narrativa. Chris habló con voz firme, calmada pero cortante. Creíste que podías destruirnos, que nadie nos defendería. Pero cada palabra, cada acción tuya ha quedado registrada. Nadie puede ignorar esto. Nadie puede protegerte ahora. Emily permaneció a su lado, fuerte, segura, sosteniendo la mano de Chris. Nunca se había sentido tan poderosa, tan digna. Y mientras escuchaba al hombre tartamudear, intentar justificarse, comprendió que la humillación que ella había sentido se estaba invirtiendo de manera perfecta. La caída del amante no fue inmediata, pero fue inevitable. La evidencia que Chris había recopilado era sólida, y los vecinos que habían sido testigos de abusos previos comenzaron a hablar. La comunidad, que antes había mirado hacia otro lado, ahora observaba cómo la verdad salía a la luz. La venganza se convirtió en justicia, la humillación en lección, y la arrogancia del hombre en vergüenza pública. Chris y Emily lo habían logrado, habían restaurado su dignidad y habían demostrado que incluso los poderosos podían caer cuando la verdad y la paciencia se aliaban. Pero el conflicto con la Joa no había terminado completamente. Algunos miembros intentaron resistir, presentar objeciones, manipular la situación. Chris, sin embargo, estaba un paso adelante. Cada acción que tomaba estaba respaldada por evidencia, cada movimiento calculado para asegurar que nadie pudiera revertir su victoria. Y mientras la comunidad comenzaba a alinearse a su favor, comprendió que la justicia no era solo personal, era un cambio real en un sistema que durante años había protegido a los abusadores y a los arrogantes. Esa noche, Chris y Emily regresaron a su casa. La tensión que los había acompañado durante meses finalmente comenzó a relajarse. Habían ganado la primera batalla, habían restaurado su dignidad, y habían establecido un precedente, nadie podría destruirlos de nuevo. Mientras se abrazaban en silencio, Emily sintió que la sanación comenzaba a surgir, lenta pero segura. Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginar un futuro en el que su hijo crecería en un hogar donde la justicia y el amor prevalecían, un hogar donde nadie podría intimidarlos o humillarlos. Chris, observando a Emily dormir, comprendió algo vital. La venganza había sido necesaria, pero lo que realmente importaba era la reconstrucción de su familia, la restauración de su paz y la protección de su hijo. La justicia, la paciencia y el amor habían triunfado. Y mientras la luna iluminaba suavemente su hogar, supo que, aunque el camino había sido doloroso, finalmente habían recuperado algo que nadie podría arrebatarles, su dignidad, su fuerza y su futuro juntos. La mañana llegó con un silencio extraño, casi solemne, como si todo el vecindario contuviera el aliento esperando lo que vendría. Chris y Emily despertaron temprano, conscientes de que la última fase del plan estaba por comenzar. Durante semanas, habían tejido pacientemente cada hilo de evidencia, cada testimonio, cada movimiento calculado. Ahora todo debía culminar en un acto de justicia total, donde la verdad no solo humillaría al culpable, sino que restauraría la dignidad de su familia y pondría fin a la corrupción que la Joa había protegido durante tanto tiempo. Emily, sosteniendo su vientre, lo miró con ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Chris, ¿realmente crees que podemos lograrlo?, preguntó en un susurro. Él la abrazó, respirando hondo, con los dedos entrelazados con los suyos. Sí, Emily. Hemos sido pacientes, hemos sido fuertes, y ahora es nuestro momento. Nadie volverá a pisotearnos. Su voz no temblaba. Había en ella una seguridad que solo nace de la justicia bien planeada y del amor que se había fortalecido en medio del dolor. El primer paso fue convocar a una reunión de la Joa en la que no podían negarse a asistir. Chris había reunido pruebas de corrupción, abuso de poder y favoritismos descarados, presentando un expediente tan sólido que incluso los miembros más influyentes comenzaron a sudar al revisarlo. Cada página que entregaba era una demostración de paciencia, de inteligencia y de fuerza silenciosa. Los vecinos, algunos nerviosos, otros con la esperanza de un cambio real, observaban cómo la máscara de perfección de la Joa se desmoronaba ante sus ojos. Cuando llegó el momento de confrontar al amante, Chris lo hizo sin gritar, sin insultar. Solo presentó pruebas, con testigos dispuestos a declarar, y con Emily a su lado,
radiante de dignidad recuperada. El hombre intentó mantenerse arrogante, pero cada evidencia lo dejaba sin argumentos, cada testimonio lo despojaba de poder. Su humillación fue completa, pública, irrefutable. Los murmullos de aprobación y de incredulidad se esparcieron por la sala mientras él trataba de justificar sus actos, y Chris sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Finalmente, la verdad había ganado. Pero la justicia no terminó allí. La JOA, presionada por la evidencia y por los vecinos que apoyaban a Chris, tuvo que aceptar cambios importantes. Aquellos que habían protegido a los abusadores fueron removidos, las reglas injustas fueron reformadas, y se establecieron procedimientos claros para evitar que el poder se utilizara para humillar a los inocentes. Chris había logrado algo más grande que su venganza personal, había cambiado la comunidad, asegurándose de que nadie más fuera víctima de la misma injusticia. Emily lloró silenciosamente mientras abrazaba a Chris al final de la reunión. «Lo logramos», murmuró, y él la sostuvo, sintiendo que cada lágrima que caía no era de dolor, sino de alivio y sanación. Habían pasado por tanto, habían sido humillados, traicionados y menospreciados, pero ahora podían mirar al futuro con confianza. La venganza había sido dolorosa, sí, pero también necesaria para restaurar la justicia y la paz en sus vidas. Esa noche, en su hogar, mientras la ciudad dormía, Chris y Emily se sentaron juntos en silencio, contemplando la calma que finalmente los rodeaba. Emily acarició su vientre, sonriendo con ternura. «Nuestro hijo nunca conocerá la humillación que vivimos», dijo suavemente, y Chris la abrazó con fuerza. «No, nunca. Esta vez, construiremos algo hermoso y fuerte, y nadie podrá destruirlo». Chris comprendió que la venganza había sido solo el comienzo de algo más grande, la sanación, la reconstrucción de la confianza y el amor entre ellos, y la creación de un futuro seguro para su hijo. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada desafío con la JOA había sido un paso hacia la libertad y la dignidad. Y mientras la luna iluminaba su hogar tranquilo, supo que finalmente habían ganado lo que siempre merecieron: justicia, amor y un futuro sin miedo. Los días siguientes trajeron cambios visibles. La comunidad comenzó a ver a Chris y Emily como un ejemplo de fuerza y determinación. La justicia no era solo personal, sino colectiva. Los vecinos que antes se sentían impotentes comenzaron a alzar la voz, inspirados por la valentía de quienes no se rindieron ante la corrupción y la humillación. Y mientras la vida continuaba, Emily y Chris sintieron una paz que no habían conocido en años. La venganza había terminado, la justicia se había cumplido, y el amor que los unía se había vuelto más fuerte que nunca. En la intimidad de su hogar, Chris susurró: «Hicimos lo correcto, Emily. Y ahora podemos vivir, sin miedo, sin dolor, solo con nosotros y nuestro hijo». Ella le sonrió, sintiendo que, después de tanto sufrimiento, finalmente podían respirar, reconstruir y amar sin cadenas. La historia de humillación, dolor y traición había terminado. Lo que quedaba era el futuro, limpio, brillante y lleno de esperanza. Y mientras la luna se retiraba ante la llegada del amanecer, Chris y Emily se abrazaron, conscientes de que la batalla había sido dura, pero que la victoria, la verdadera victoria, era ahora suya, definitiva y eterna.